Un saludo cordial, estudiante de octavo año de Educación General Básica. En esta clase, en video, pues vamos a ver el tema de ubicación de puntos en el plano cartesiano con números fraccionarios, ¿sí? Entonces, primera cosa que se debe analizar acá muy bien, ¿qué es un número fraccionario? Un número fraccionario no es más que una fracción, ¿de acuerdo? Entonces, una fracción, usted sí la conoce, ¿verdad? Una fracción pues tiene en la parte superior un número y en la parte inferior otro número, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, una fracción puede ser 3 sobre 4, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? En la parte superior, la fracción tiene elementos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama en la parte superior? Pues se llama numerador, y en la parte inferior se llama denominador. Y esa raya de fracción que usted la tiene por acá, ¿sí? Entonces usted le pone que esto es la famosa raya de fracción. ¿Qué quiere decir división? En otras palabras, el 3 está siendo dividido para el 4. ¿De acuerdo? Bien, esto usted tiene que sabérselo muy bien y tiene que saber identificar numerador, denominador, raya de fracción, ¿qué significa división? En otras palabras, el número de arriba con el número de abajo se están dividiendo. O si hablamos ya en función de las matemáticas, podemos decir que el numerador está siendo dividido para el denominador. ¿De acuerdo? Bien, existen fracciones, ¿verdad?, que son divisibles, por decir 4 medios, 4 para 2, 2. Pero en este caso nosotros tenemos 3 cuartos, no es divisible exacto, entonces nos vamos a topar con números decimales, ¿de acuerdo? Entonces, esos números decimales que a nosotros nos enseñaron en la escuelita, nos va a servir de mucho acá, ¿sí? Ahora, otra cosa que tienes que saber qué es un plano cartesiano. Un plano cartesiano es la unión de dos ejes, ¿de acuerdo? Entonces, el eje horizontal y un eje vertical, ¿de acuerdo? Ahora, el eje horizontal se lo conoce como el eje de las X y el eje vertical se lo conoce como el eje de las Y, ¿de acuerdo? Entonces, hacia la derecha y hacia arriba están la parte positiva. En la mitad siempre va a estar el centro, o conocido como origen o punto cero. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede acá? Si nosotros tenemos hacia arriba positivo, hacia la derecha positivo, acá tendremos el mismo eje de las X, pero negativo, y acá el mismo eje de las Y, pero negativo. Entonces, cuando nosotros queremos ubicar un punto en el plano cartesiano, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que los puntos siempre van a estar en el eje de las X y en el eje de las Y. ¿De acuerdo? Bien, ahora, si alguien te pregunta, ¿qué es un punto cartesiano? Un punto cartesiano es esto. Miren, siempre lleva una letra mayúscula, es igual a un valor para X y un valor para Y. ¿De acuerdo? O también puede ser, en este caso, pues podemos tener el punto A, que puede ser un valor para una X negativa y un valor para la Y negativa. Entonces, si nosotros le queremos poner letras, podemos decir que el punto A sería igual, ¿sí? En letras sería XY, aquí puede ser 5,6, ¿de acuerdo? Y acá puede ser menos 5, menos 6, ¿sí? Estos serían con números enteros, pero si nosotros nos dicen, pero si tú me estás enseñando sobre números
fraccionarios o racionales como algunos lo dicen. Entonces, fácil, sería lo mismo. Lo único que cambiaría pues sería, vamos a decir que esto es B, pues aquí puede estar 1/2, ¿verdad? Y acá puede estar, qué sé yo, 6 séptimos. Y si yo quiero con negativo también serviría. ¿Cómo me quedaría? Menos 1/2 y acá menos 6 séptimos. ¿De acuerdo? Entonces, esto que acabé de hacer, ustedes se han de preguntar, ¿dónde los ubico? Pues esto tengo que ubicarlos acá, en el famoso plano cartesiano. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto me va a ayudar de mucho. El plano cartesiano, eje X, eje Y. Hacia arriba positivo, hacia la derecha positivo. Hacia la izquierda negativo, hacia abajo negativo. Un plano cartesiano siempre tiene un elemento del eje X y después del eje Y. No solo pueden ser números simples, sino también tienen que ser números fraccionarios. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero graficar este punto de aquí, yo lo puedo hacer. Mira, cuento. Como está positivo, pues iría hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, si ves, eso sería X. Y Y sería hacia arriba también porque está positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿dónde se cruzan estos puntitos? ¿Dónde se cruzan estos puntitos? Estaría el punto cartesiano, ¿verdad? Aquí estaría el punto A. ¿Sí? Ahora, si a nosotros nos dan esto de acá con negativo, pues ahora yo cuento hacia la izquierda, X menos 5. 1, 2, 3, 4, 5, menos 5. Y hacia abajo, ¿cuánto sería? Hacia abajo sería menos 6 porque está en negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6. Bien, hago lo mismo, cruzo, ¿verdad? Por lo general, estas tareas siempre se las tienen que trabajar con, en este caso, papel milimetrado, ¿verdad? Entonces, mira, ahí acabé de graficar, pero estos fueron solo puntos con números enteros. ¿De acuerdo? Ok, y justamente ese no es el tema de nosotros. Nuestro tema de estudio es este, con números racionales. ¿Sí? O con números fraccionarios. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros tenemos un ejercicio cualquiera, ¿sí? Nos pueden decir, vamos a graficar números fraccionarios, no debemos asustarnos. ¿Sí? Otra cosa interesante que tú tienes que saber que cada parte del plano cartesiano tiene nombres, ¿sí? Tiene cuadrantes. Este sería el cuadrante número 1, este sería el cuadrante número 2, este sería el cuadrante número 3 y este sería el cuadrante número 4. Entonces, si yo digo este punto en qué cuadrante está, está en el número 1. Si yo digo este punto de acá en qué cuadrante está, está en el número 3. Entonces, eso es importante que usted también conozca, ¿verdad? Bien, ahora, si a nosotros nos preguntan o nos dan algunos ejercicios, nosotros lo podemos hacer. Muy facilito. Mira, vamos a decir, graficar lo siguiente. Bien, nos pueden dar el punto A. Puede ser, qué sé yo, puede ser 1/2, punto y coma, menos 8 tercios.
puede haber el punto B, puede estar, qué sé yo, 1, punto y coma, 3 medios. ¿Sí? Bien, vamos a graficar esos dos puntos que están allí. ¿De acuerdo? Ahí como están, esto se ve demasiado complicado y nosotros nos sabemos equivocar y pensamos que esto es muy difícil y no se puede trabajar. Entonces, nosotros tenemos que hacer una trampita aquí. ¿Cuál es la trampita? Mira, si yo tengo el elemento que le pertenece a X y este le pertenece a Y, ok, entonces yo hago aquí algo interesante. Puedo dividir el 1, lo puedo dividir para el 2, ¿verdad? Porque sí lo puedo hacer. ¿Por qué razón lo puedo hacer? Porque el número de arriba se está dividiendo con el número de abajo, pues, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es decir, tomo el 1, no me alcanza, 0, aumento una coma y aumento un 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería? 5 por 2, 10, de 10, 0. Ecuaciones básicas, pues, ¿verdad? Bien, entonces aquí ¿cuánto iría? Ya no iría un medio, sino iría, ¿qué cosa? Iría 0.5, punto y coma, menos, ¿verdad? ¿Qué sucede? 8 tercios, lo mismo, hago una división, 8 dividido para 3, ¿de acuerdo? Entonces tengo que estar muy pilas para hacer estas divisiones, cuidado me vaya a confundir, recuerden que son divisiones sumamente sencillas. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Bien, yo digo, 8 para 3 sí me alcanza, ¿verdad? Sería a 2. 2 por 3, 6, menos 6 sería 2, ¿verdad? 2 para 3 no me alcanza, aumento un 0 y una coma. Y aquí sería 6 por 3, 18, ¿sí? 6 por 3, 18, de 20. ¿Cuánto me daría? Me daría 2, ¿verdad? Entonces yo tranquilamente puedo trabajar con ese valor. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 2,6, ¿sí? Entonces, si yo hago eso, lo mismo que decir 0.5 es un medio, o un medio es igual a 0.5. Si yo digo menos 8 tercios, es lo mismo que decir menos 2,6. Entonces, esta trampa que yo acabo de hacer solo me sirve a mí. Yo no tengo por qué mostrar a la persona que está revisando lo que yo estoy trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, esta trampita solo es para mi ayuda. Estas divisiones de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, usted tiene que ponerse las pilas. No se vaya a confundir. Esto es algo sumamente fácil de hacer, pero siempre y cuando sigamos el paso a paso para poder conseguir, ¿sí? Entonces pongámonos las pilas allí. Vamos con el otro, verán. Vamos a trabajar el B. Si tú te das cuenta, el 1 ya es un número que lo puedo graficar fácilmente, entonces bajaría. Pero, ¿qué pasa aquí? Tengo una fracción mixta. ¿Cuál es la fracción mixta? 3, un medio, ¿verdad? Muchos estudiantes se equivocan, profesor, ¿y cómo trabajo la fracción mixta? Muy fácil. Multiplico 3 por 2, 6. Este 6 lo sumo el 1, me quedaría 7. ¿7 qué? 7 medios, ¿verdad? Ok, miren, me quedó 7 medios. ¿Y qué puedo hacer aquí? 7 para 2, 7, ¿verdad? Dividido entre 2. Ok, entonces yo puedo decir 3 por 2, 6. De 7 me queda 1, ¿verdad? Bajo, no me alcanza, pongo una coma, aumento un 0, 10 para 2 a 5. ¿De acuerdo? ¿Cuánto ha sabido ser? 5 por 2, 10. De 10, ¿cuánto me daría? Me daría 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería aquí? Sería 3,5. ¿Ok? Entonces, de igual forma, esto es X, esto es Y. Y acá abajo, pues también, ¿cómo lo puedo decir? Que esto es X, esto es Y, esto es X y esto es Y. ¿Sí? Bien,
Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo determinar? ¿Qué puedo indicar? Yo, con este análisis que acabé de hacer, yo tranquilamente ya puedo plantear un plano cartesiano, ¿verdad? Y puedo determinar y puedo graficar los puntos. Pero ojo, a mí los puntos no me sirve ponerlos en números decimales. Yo siempre tengo que mantener los números fraccionarios. Entonces, por favor, debemos analizar bien. Y el plano cartesiano tiene que estar completo, ¿verdad? Todos los elementos tienen que estar allí para que no me equivoque. Pues, ¿verdad? Esto es X. Esto es menos X. Bien. Ahora, vamos con el punto A. El punto A dice 0,5. Muy bien, 0,5. Entonces, yo puedo hacer 1, 2, 3, ¿verdad? Es positivo. ¿Dónde estaría el 0,5? El 0,5 estaría entre la mitad, entre el 0 y el 1. Es decir, aquí estaría el 0,5. Pero yo no le voy a poner 0,5. A mí me interesa poner un medio. Entonces, aquí estaría el 1. El 1 medio. ¿Te das cuenta? Entonces, eso me interesa full a mí. ¿De acuerdo? Ahora, después tengo que poner menos 2,6. Fácil. 1, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Dónde estaría el 2,6? Si aquí está la mitad entre el 2 y el 3, el número que yo necesito pues estaría más o menos por acá, una línea más abajo, ¿verdad? ¿Cuánto iría acá? Aquí iría menos 8, menos 8 tercios, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde se cruzan estos puntos? Para que no, yo lo puedo poner acá y esto de aquí lo puedo poner acá arriba. ¿Para qué? Para que no se me vayan a confundir lo que voy a hacer, ¿sí? Bien, mucha atención. Entonces, lo que usted tiene que hacer es una línea entrecortada y otra línea entrecortada. Entonces, ¿dónde estaría ese punto que acabé de hallar? Ese punto que acabé de hallar es este, señores estudiantes. Miren. ¿Qué punto es ese? Pues es el punto A. Así de simple. Después de haber hecho un análisis muy exhaustivo, ¿qué me tocó hacer? Lógico, me tocó graficar, ¿verdad? En vez de poner 0,5 puse un medio que está aquí. En vez de poner menos 2,6 puse menos 8 tercios que está acá. ¿Dónde se cruzan? Pues lógicamente voy a ubicar. ¿De acuerdo? Entonces, así de sencillo. Ahora, si yo quiero graficar el 1 positivo, pues el 1 positivo está aquí. ¿Verdad? Ya lo tengo. Pero el 3,5, ¿dónde estará el 3,5? Mira, puedo decir 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. El 3,5 pues estaría aquí en la mitad. Pero a mí no me interesaría poner 3,5 ahí. A mí me interesaría poner que 3, un medio. O 7 medios, que sería lo mismo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo haría yo? Graficaría así y graficaría de esta forma. ¿Dónde está ese punto? Ese punto exactamente está aquí. ¿Verdad? ¿Qué punto sería? Sería el B. En otras palabras, ¿qué acabé de hacer, señores estudiantes? Graficar el punto B y el punto A. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante que usted lo sepa hacer, que usted lo sepa trabajar, que usted lo sepa entender cómo trabajar. ¿Sí? Y bien, si alguien te pregunta, el punto B, el punto B, el punto A y punto B, ¿en qué cuadrante? Este estaría, el punto B estaría en el cuadrante 4 y el punto B, el A en el 4 y el punto B en el cuadrante número 1. ¿Sí? Entonces eso es muy necesario que usted lo sepa reconocer.
Esto de aquí a nosotros en la escuela sí nos enseña, ¿de acuerdo? Pero ahorita nos vamos a completar o vamos a confirmar los conocimientos que nosotros tenemos en cuanto a la obtención gráfica de este tipo de puntos cartesianos. ¿Qué tipo de puntos son? Son puntos cartesianos, pero fraccionarios o también llamados racionales. Entonces, por favor, vaya viendo el video paso a paso y vaya practicando. ¿De acuerdo? No utilice hojas de papel bond ni hojas de línea, mínimo hojas de cuadro, pero si usted tiene hojas de papel, en este caso milimetrado, esto va a ser exacto y va a tener que trabajarse de una forma adecuada y correcta, ¿sí? Entonces, nos quedamos hasta ahí, pues ya hemos de vernos en otro video, ¿de acuerdo? Entonces, un saludo cordial, espero que todos se encuentren bien. Chao, señores estudiantes.